Señor. Cuán agradecidos estamos contigo, Señor, porque podemos llamarte Padre. Porque a través de Jesús, Señor, nosotros hemos sido reconciliados contigo, Señor. Porque a través de la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario, Señor, nosotros, Señor, al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, podemos decir, Señor, que somos tus hijos. Cuán bendecidos somos, Señor, de ser hijos tuyos. Porque de tal manera nos amaste, Señor, que diste a tu propio Hijo por nosotros. Hoy venimos a glorificarte, Señor. Venimos a darte gloria, Señor, y a reconocerte, Señor, como el Rey de Reyes, como el Padre amado, el Padre de misericordias. Y estamos aquí, Señor, con un corazón agradecido, Señor. Y queremos que tú nos enseñes también a la luz de tu palabra, Señor, el corazón del Padre bueno, tu corazón, Señor, el corazón del Padre celestial. Y ayúdanos y enséñanos, Señor, a ser, Señor, como tú. Te pedimos que toques, Señor, nuestros corazones, Señor, y nos ayudes, Señor, siempre a andar a la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús, te pido que quites todo pensamiento que quiera distraernos del consejo de tu palabra, y que seas tú, Señor, el que nos pongas un corazón entendido, Señor, para estar en ella. En el nombre de Cristo te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Sabe qué se celebra el día de hoy, hermanos? Sí lo sabe, ¿verdad? ¿Qué se celebra? El Día del Padre, ¿verdad? Y si hay aquí varios padres todavía, ¿verdad? Ya no llegan todos, pero aquí hay, ¿cuántos papás hay ahorita? 4 padres. Y en este Día del Padre queremos reflexionar sobre el corazón de un padre terrenal y también de la paternidad perfecta de Dios, hermanos. Porque tenemos que honrar no solo a los padres terrenales, sino diariamente honrar a nuestro Padre celestial. Y quiero iniciar con un salmo. Quiero que abra su Biblia, por favor, en el Salmo 103. Y me indican cuando estén ahí, porque no hay mejor manera de iniciar este servicio, hermanos, que recordando las palabras de este salmista. Salmo 103, versículo 13. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí traen su Biblia, hermanos? ¿Algunos no? Aquí les presto una Biblia para que la usen. Salmo 103, versículo 13, dice así la palabra del Señor. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Vuelvo a leerlo. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. A ver, los papás, levante su mano. ¿Usted se compadece de sus hijos? Sí, ¿verdad? ¿Y les duele su corazón cuando un hijo se cae? Sí, ¿verdad que sí? Cuando se hieren, ¿verdad? A veces hasta lloramos. Dios es nuestro Padre. Y este salmista lo deja muy claro y dice que Él también se compadece de nosotros. Este salmo, este versículo muestra el gran amor, hermanos. El gran amor de nuestro Padre celestial. Y hoy vamos a ver cómo Dios desea que los padres terrenales reflejen su corazón. Y cómo Él mismo se presenta como el Padre perfecto, hermanos. El que nunca falla. Y es que para algunos, hermanos, este día, ¿cuántos tienen a su papá con vida todavía? Qué bueno, ¿verdad? Es una bendición, pero para algunos este día está lleno de muchas alegrías porque tienen o tuvieron un Padre amoroso, presente y un Padre que suple. Pero para otros, hermanos, este día es un día triste porque despierta recuerdos dolorosos donde quizás, aunque su padre esté presente, pues terrenalmente hablando no fue un padre ejemplar como muchos así lo anhelábamos, ¿verdad? Y muchos experimentan en la actualidad abandono. Vemos padres ausentes en las familias, hermanos. Incluso vemos rechazos, pero independientemente de nuestra experiencia personal, hermanos, déjenme decirle que todos tenemos algo en común. ¿Sabe qué es? Que necesitamos la figura de un padre. A veces
Si nos volteamos a ver, hermanos, el Día de la Madre, estaba súper bendecido por todos lados. Yo veía en todos los lugares que había flores aquí, flores acá, globos, y todos preocupándose por qué regalarle al Día de la Madre a la mamá. Pero se llega el Día del Padre y el Día del Padre es muy menospreciado. ¿Usted lo sabía? Y no se toma en cuenta cuando el padre en realidad es la figura que Dios estableció en el hogar como el sacerdote de su casa, la figura principal del sostén en la casa, hermanos. Dios diseñó la familia, y en el diseño de Dios la familia primero está el varón, y muchos menosprecian ese papel tan importante que Dios le da al varón. Para poder entender, hermanos, el corazón de Dios, hermanos, tenemos que meternos a la palabra de Dios. Yo sé que los padres terrenales, los que están aquí presentes también, anhelan ser un buen padre y tener ese corazón de Dios para poder guiar a sus hijos. Pero ¿sabe algo, hermanos, hermanas? Los padres somos imperfectos. ¿O hay alguien aquí que es perfecto? ¿Cuántos de aquí como padres o madres nos hemos equivocado? Sin darnos cuenta, a veces le gritamos a nuestros hijos o no hacemos el caso debido a ellos. Cometemos errores, fallamos, nos equivocamos, y por eso la Biblia, hermanos, nos presenta ejemplos de hombres que hicieron bien las cosas y otros que fallaron en su responsabilidad. Y finalmente la Biblia también nos lleva a contemplar, hermanos, al único Padre perfecto, que es nuestro Dios. Y hoy vamos a ver 3 relatos, espero no alargarme mucho, 3 relatos de la paternidad, y aprender, hermanos, y aprenderemos qué es lo que Dios espera de los padres y qué ofrece Él como el Padre Celestial. Abra su Biblia ahí en Job. Job, capítulo 1. Va a decir, ay, la hermana, ¿por qué puso de ejemplo a Job? Pues ahorita lo vamos a ver. Job, capítulo 1, versículo 1 al 5. Y cuando ya estemos ahí, me indican con un amén. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra del Señor. Job, capítulo 1, versículo 1 al 5. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo, perdón, estoy equivocado. Perdónenme, hermanos, estoy leyendo Salmo 1. Va a decir, ay, la hermana, ya todos ahí, yo no. Bueno, dice la palabra: hubo en tierra de Uz un varón llamado ¿qué? Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos en total? 10. Dice, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Fíjese bien, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días de convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, ¿qué decía, hermanos? Quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y yo quise tomar como ejemplo a Job, hermanos, porque lo primero que llama la atención es que Job no solo era un hombre próspero, porque era un hombre muy, muy rico. Dice en la Biblia que tenía muchos bienes, no le faltaba materialmente nada. Pero independientemente de lo rico que era Job era un hombre espiritual. Era un padre que se preocupaba, hermanos, por la vida espiritual de sus hijos. Y la Biblia dice que se levantaba a las 3 de la tarde. No, dice que se levantaba muy de mañana.
a tomarse café con pan? No, ¿verdad? Tráiganme ahí unas conchas Bimbo y un chocolate, abuelita. No, dice la Biblia que él se levantaba temprano, ¿para qué? Para interceder por sus hijos. Y mientras muchos padres quizás en aquel entonces estaban preocupados por tener muchos bueyes, muchas ovejas, muchos negocios, mucho ganado, Job se preocupaba por la condición espiritual de sus hijos. Voy a hacer aquí una pregunta a los padres que son cabeza de su casa, sacerdotes de su casa. ¿Usted se preocupa por la vida espiritual de sus hijos? Muchos padres hoy en día, hermanos, se preocupan para que o porque sus hijos tengan zapatos, útiles escolares, ropa, alimento, medicamentos, y eso es perfecto. Eso es excelente porque nos habla de la responsabilidad del padre. Pero Job entendió que hay necesidades, estoy hablando a los padres y también a las mamás, ¿verdad? Hay necesidades que a los ojos nuestros no podemos ver, hermanos. Hay batallas espirituales que los hijos libran, ¿usted lo sabía? Usted y yo podemos ver como padres cuando al hijo le falta el calzado, cuando el hijo está enfermo y necesita medicamentos, cuando el hijo tiene hambre, otras cosas más visualmente presentables o a la vista, válgame la palabra. Pero hay batallas que los hijos libran, hermanos, y algunas son tentaciones, algunas son heridas emocionales. Hay luchas internas, hermanos. ¿Cuántos muchachos jóvenes hoy no hay en las noticias que se suicidan, hermanos, porque sienten vacíos en su corazón? Porque sienten que no son suficientes para los padres. Hay hijos que se sienten frustrados porque no dan el ancho, aparentemente. Los padres no siempre podemos estar al pendiente de los hijos físicamente, pero podemos estar de rodillas ante Dios para orar por ellos como Job, para clamar por nuestros hijos. Quizás nuestros hijos sean aún pequeños y aún debemos de guiarlos y orar por ellos, pero quizás ya están adultos, hermanos. Y quizás algunos están lejos, otros están cerca. Unos se han apartado del camino del Señor, otros ni siquiera han llegado. Pero hay una verdad central en lo que leímos en la palabra de Dios. Un buen padre, independientemente de su compromiso terrenal, que es ser padre protector, que suple, que provee, que da amor, que cuida, que da seguridad, debe de ser un padre espiritual. Un padre que se preocupe por la vida espiritual de sus hijos. Voy a hacer aquí una pregunta, un interrogante al aire sin que me lo responda. ¿Cuántos de aquí como padres y madres también hemos acercado a nuestros hijos y les hemos dicho, perdón, ¿cómo está tu corazón? Hijo, hija, ven, quiero platicar contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te va en la vida? A los pequeños, véngase. Vamos a explicarle por qué esto sí y por qué esto no. Las oraciones de un padre y de una madre, hermano, ¿sabe usted que tienen un poder inmenso delante del Señor? Muchas veces los hijos regresan al Señor, ¿sabe por qué? Porque alguien nunca dejó de orar o interceder por ellos. Un padre, hermanos, demuestra su amor no solo por lo que da con sus manos, hermanos, sino por lo que pide a Dios de rodillas, hermanos. Job era un padre que intercedía por la vida espiritual de sus hijos. Y créanme, hermanos, sus hijos, ¿ustedes creen o hayan leído la palabra que hacían lo recto delante de Dios así como Job? No eran hijos que estaban como Job hacia Dios. Eran hijos que su corazón estaba lejos del Señor. Por eso Job intercedía y ofrecía a Dios holocaustos
para que los pecados de sus hijos fueran perdonados. En aquel entonces así se llevaba eso, hermanos, ¿sí? Se tenían que hacer sacrificios por los pecados, no solamente de la persona, se podían hacer por los pecados de los demás, hermanos. Hoy en día, usted y yo tenemos que orar para que nuestros hijos vengan a los pies de Cristo y ellos pidan el perdón de Dios por sus pecados, hermanos. Hoy tenemos que orar para que Dios guíe sus caminos a la senda de rectitud, aunque sean pequeños o sean grandes. Que Dios les ponga estorbos en el camino si es que se quieren desviar del camino del Señor. Que añada a su camino hijos, hijas de Dios, que los guíen y sean buenas amistades para ellos. Job, un ejemplo de un padre que se preocupa por lo espiritual. Pero ¿sabe usted que hay padres también en la Biblia que fueron servidores de Dios, pero no supieron dar corrección a sus hijos? Y estoy hablando de Elí. Otro ejemplo de un padre. Elí nos habla de un amor de padre que no sabe corregir, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 3. Abra su Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Y no es que le esté echando tierra a Elí, hermanos, así lo dice la palabra del Señor. Voy a leer solamente un versículo, pero si usted ya leyó la historia de Elí o el libro de Samuel, usted ya sabe de lo que estoy hablando. Dice la palabra, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13, dice: porque le he hecho saber que yo juzgaré su casa para siempre. Aquí está hablando el Señor. Por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Aquí Dios le dio un mensaje a Samuel para que se lo diera a Elí, hermanos. ¿Quién era Elí? Era el sacerdote de aquel entonces. Elí era una persona que servía al Señor, hermanos. Era una persona que atendía la casa de Dios, atendía los negocios del Señor. Y dice la Escritura, porque lo dice, que él amaba a sus hijos. Pero él no los corrigió a tiempo. Solo les dio una advertencia y les dijo: no anden haciendo lo malo. Porque versículos y capítulo atrás, ahí lo dice, donde les decía: no hijos, por favor, no hagan lo malo. Pero no les marcó un alto, hermanos, en el camino. Y los hijos de Elí, ¿de qué manera terminaron, hermanos? Muertos. Y no solamente ellos, sino el mismo Elí. Elí era sacerdote, Elí conocía la ley y servía en el templo, dirigía al pueblo a la presencia de Dios. Pero mientras él cuidaba de las cosas de Dios, hermanos, descuidó su propia familia. Y aquí hay un punto muy central que tenemos que marcar, que tenemos que tener un balance, hermanos. Porque a veces podemos estar tan afanados, fíjese bien, sirviendo a Dios, hermanos, que descuidamos lo que Dios nos ha dado, nuestra viña. Y no estoy diciendo que no sirva al Señor, sino que tiene que tener sus prioridades. ¿Sabes cuáles son las prioridades? Es Dios, tu familia y tu ministerio. Esa es la prioridad bíblica. Los hijos de Elí actuaban de mala manera y él no los corrigió, dice la Escritura. Y el problema en Elí, hermanos, no fue la falta de amor, porque Elí los amaba. No fue la falta de servicio a Dios, porque Elí servía al Señor. ¿Sabe cuál fue la falta? El no corregir y el no obedecer ese llamado de parte de Dios, o esa advertencia de parte de Dios. ¿Usted sabe que como padre la corrección es importante? ¿Cuántos padres de aquí hemos corregido a nuestros hijos? ¿Les ha gustado corregirlos? ¿Cuántos les ha tocado darle una nalgadita de amor? ¿Les ha dolido su corazón? ¿O ha dicho: uy, ojalá y se sigan portando mal, para darle sus buenas? A veces, ¿verdad? Abra su Biblia en Proverbios capítulo 13. Vamos a ver la importancia de la disciplina. Brevemente, hermanos. Proverbios 13, versículo 24.
Proverbios está después de los Salmos. Me indican cuando estemos ahí. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Gracias. Fíjese bien la palabra, Proverbios llenos de sabiduría. Dice, el que detiene el castigo, si nosotros no detenemos ese castigo como Elí lo hizo con sus hijos, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. O sea, no amas al hijo si no lo castigas, si no lo disciplinas. Y estoy hablando una disciplina bíblica, porque también la palabra de Dios dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. Y fíjese, también llega a decir, lo azota. Dice la palabra, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Padres, tenemos que dar corrección a los hijos. Voy a hacer aquí un énfasis, porque a veces los padres, hablando de la figura paterna, no quieren corregir a los hijos. Vaya allá con su mamá, allá. Mujer, allá corrige al hijo. Es también su responsabilidad dar corrección a los hijos. También es la responsabilidad de la figura paterna dar la disciplina a los hijos. Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 7. Hebreos está casi al final, hermanos. Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 7. Me dicen cuando ya estemos ahí. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios, el versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Qué nos dice aquí la palabra del Señor? Que también nosotros como hijos de Dios seremos disciplinados, hermanos. O todos aquí nos portamos bien como hijos de Dios, ¿verdad que no? Como hijos de Dios, también a veces le desobedecemos. ¿Se acuerda cuando alguno de sus hijos no le obedeció? ¿Tiene en memoria algún relato de alguno de sus hijos que en algún momento no le obedeció? ¿O le mintió? ¿O le robó la feria de las tortillas? ¿Cómo se sintió usted? Ay, pero me las vas a pagar. Hablando nosotros humanamente, con nuestros deseos e impulsos naturales humanos. Pero Dios, cuando nosotros le fallamos, Él viene a corregirnos, hermanos. Y su corrección a veces nos va a doler. Pero todo lo que Él hace es porque nos ama, mis hermanos. Vivimos en una época donde muchos padres, hermanos, quieren evitar conflictos. Donde muchos padres evitan el decir no a los hijos. Ay, déjalo porque está chiquito. No, tenemos que marcar límites, hermanos. Se tienen que poner límites, se tiene que disciplinar. Y no decir un no a la disciplina, porque la ausencia de corrección, hermanos, nunca va a ser amor verdadero. La disciplina, hermanos, también es una expresión de amor. ¿Usted lo sabe? Dice la palabra del Señor. Ahorita la sociedad, hermanos, está tan mal porque los jóvenes actuales, hermanos, no generalizo, algunos no tienen límites, hermanos. No conocieron el que un padre o una madre les dijera esto no se debe de hacer. Ya lo hiciste, va a haber una reprimenda, va a haber una corrección. Sino que los dejaron, hermanos. Ay, pues tan jóvenes, tan chavos, tan niños. Y crecieron creyendo que todo lo que ellos hacían estaba bien y las consecuencias a veces son muy visibles. Dios corrige nuestra vida porque nos ama, Él es nuestro Padre por excelencia. Y un Padre terrenal corrige porque ama a sus hijos y está formando en ellos un carácter, hermanos. Los hijos necesitan abrazos, sí, pero también necesitan dirección.
necesitan cariño, pero también necesitan límites, hermanos. Los hijos necesitan palabras de ánimo, de aliento, pero también necesitan advertencias. Perdón, cuando se están desviando, hermanos, del camino. Muchos problemas que vemos en la sociedad, hermanos, actualmente comenzaron en hogares donde nadie les enseñó límites. Los hijos necesitan, hermanos, tener padres que los amen lo suficiente para guiarlos y corregirlos en el camino. Padres como Job, padres como Elí, dentro del rebaño del Señor. Pero también hay padres como el padre del hijo pródigo. ¿Usted lo sabía? Vaya ya a Lucas 15. ¿Cuántos no sabemos la historia del hijo pródigo? No voy a ahondar en esa historia, pero sí la quiero mencionar. San Lucas capítulo 15, versículo 20. Vamos a ver el amor de un padre que nunca se rinde, hermanos. Lucas 15, 20, dice así la palabra de Dios. ¿Alguien que me lo lea? Levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Gracias, hermanita. ¿Cuántos sabemos la historia del hijo pródigo? Levante su mano. La mayoría, ¿verdad? Unos no la saben. Este es uno de los relatos, hermanos, en lo personal, más hermosos de la Biblia. Muchas gracias, hermano. Eso me pasa por no traerme mi botella. Perdón. Es uno de los relatos, hermanos, que a mí me ha enriquecido mucho. El hijo de este padre mencionado en San Lucas 15 tomó malas decisiones. Ahora, hijos, todos somos hijos de aquí. ¿Cuántos hemos tomado malas decisiones? Levante, dígale al que está a su lado: ¿has tomado malas decisiones como hijo, como hija? Claro que sí. ¿Sí? Este hijo, el padre era un padre próspero, era un padre rico, tenía herencia, tenía 2 hijos. Uno de ellos, el que estábamos leyendo ahorita, fue con su padre y le dijo: ¿sabes qué? Ya necesito que me des tu herencia en vida. Dame tu herencia en vida. Estoy parafraseando la palabra. Y el padre le dijo: bueno, si tú quieres que te la dé, te voy a dar tu parte, lo que te corresponde. El padre le entregó la parte de la herencia que le correspondía. Y el hijo, hermanos, tomó malas decisiones. No la puso a trabajar, no la multiplicó, no la prosperó. ¿Sabe lo que hizo el hijo? ¿Quién sabe? Dígame qué hizo. La despilfarró. Se fue de fiesta, se fue con mujeres, se fue a tomar, se fue a fumar, se fue a hacer lo que no debía de hacer. Y tenía muchas amistades, hermanos, porque cuando tienen dinero los jóvenes, mire, se les pegan como mosquitas. Pero cuando están solos y sin dinero, ¿dónde están los amigos? Eso le pasó a este joven del padre de San Lucas. No da el nombre del padre, ¿verdad? Pero cuando este joven se quedó sin nada, llegó a trabajar alimentando a los marranos, después de haber tenido una gran herencia, hermanos, de tener un lugar donde acostarse, de tener un buen padre. Este hijo le falló al padre. ¿Cuántos de aquí nosotros como hijos, naturalmente hablando, con nuestros padres terrenales les hemos fallado, hermanos? ¿Cuántas veces hemos menospreciado a nuestros padres? O a lo mejor usted ha pensado en algún momento de su vida: ay, es que si mi padre fuera otro, ay, es que si mi madre fuera otro. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Principios bíblicos. Si tú aún tienes tu padre con vida, hermano, honralo. No importa cómo sea, hermano.
Ora a Dios por tu padre y valora lo que tienes, porque muchos no tienen padre terrenalmente hablando. Muchos sufrieron de abandono, otros padres ya no están aquí, ya partieron de este mundo. Este hijo lo que hizo, hermanos, fue y cayó en la miseria total, comiendo a tal punto, comiendo de la comida que le daba a los cerdos. Después de tenerlo todo, cayó hasta lo más bajo, desperdició la herencia, terminó en la miseria. Pero ¿sabe qué es lo que a mí me impresiona de este relato, hermanos? Que su padre nunca dejó de amarlo, nunca dejó de esperarlo, y dice la escritura que él lo esperaba. Y eso significa probablemente, hermanos, que cada tarde, cada mañana salía a mirar, a ver si veía en el camino que su hijo regresaba. Él tenía la esperanza viva de volver a ver a su hijo. Y a lo mejor usted no ha tenido la experiencia de un hijo lejano que no sabe de él, pero quienes la han tenido, hermanos, saben la angustia que esto provoca a un padre o a una madre, el no saber de sus hijos. Este hijo regresó, el padre lo abrazó, lloraron, el padre le hizo un banquete y le dio un anillo. Un padre que nunca dejó de amar a su hijo a pesar de los errores, pero fíjese bien, un padre, hermanos, que dejó que el hijo siguiera su camino, porque también los padres necesitamos entender que los hijos a veces, hermanos, necesitan vivir esas experiencias, hermanos, para valorar lo que tienen. Porque el padre que todo le ay, no, pobrecito, ya se quedó sin herencia, ay, pues ahí le van otros 200,000 pesos para que siga de fiesta mi chiquito. No, un padre que lo dejó sabiendo quizás de oídas cómo estaba la condición de su hijo, lo dejó que él volviera hacia él. El mismo Dios que trajo de regreso al hijo pródigo, hermanos, es el que sigue trayendo de regreso a los hijos a casa, hermanos. Es el mismo. El amor verdadero, hermanos, déjeme decirle, no aprueba el pecado, pero tampoco abandona al pecador, sino que ora por él y espera su regreso. Después de observar estos relatos breves que les compartí, hermanos, estos 3 relatos breves de Job, de Elí, del padre, del hijo pródigo, hermanos. Job fue un gran padre, pero no era un padre tan perfecto quizás, hermanos, porque somos humanos. Elí falló gravemente a pesar de ser un sacerdote y servir al Señor. El padre del hijo pródigo, hermanos, representa la imagen amorosa de ese padre que ama y que perdona al hijo que le falla, hermanos. Todos los padres terrenales tenemos límites, pero solamente nuestro Padre Celestial es el Padre perfecto. Muchos padres, hermanos, se esfuerzan. Yo los veo, hermanos. Créanme que a veces cuando yo les pregunto a varios hermanos, por ejemplo, el hermano Manuel, ¿cómo está, hermano? Y hermano, pues mucho trabajo, ¿verdad? Pero hay que seguir, hay que trabajar. Cuando veo a veces al hermano Mario, ¿verdad? Bien cansado también que llega, pero lo hace por amor a su familia. El hermano, ¿verdad? No, que a veces ando allá en un trabajito aquí, allá. Es por amor a sus hijos. Pero llega un momento, padres aquí presentes, en que sus fuerzas terrenales terminan y se sienten agotados. Y también ustedes como padres necesitan acudir a su Padre Celestial, que es Dios, para que les renueve sus fuerzas. Vuelvo a decirlo y a remarcarlo. Hoy en día la imagen paterna está muy destruida, hermanos. La imagen paterna, hermanos, está por los suelos. Pero nosotros como hijos de Dios, ustedes como varones de Dios, tienen una gran responsabilidad, ¿saben? Y esa responsabilidad no es de que sea un padre perfecto, sino que sea un padre con el corazón de Dios en usted. Que a pesar de sus fallas, de sus errores o de sus cansancios físicos, usted puede entender que tiene a dónde acudir. Porque a veces los varones no tienen amigos, unos sí, otros no. A veces no le cuentan todo a las esposas.
o a los hijos, o a los padres terrenales, pero usted tiene un Padre celestial al cual usted puede acudir y decirle: me siento cansado, me siento frustrado, mira, no sé a dónde ir. Usted vaya a su Padre celestial. Dios nunca va a dejar de proveerle. Cuando falte el trabajo, Dios sigue siendo Dios y el proveedor. Cuando le falten las fuerzas, Él sigue sosteniéndolo, porque Dios multiplica las fuerzas, hermanos, al que no tiene ninguna. Lo dice la Escritura. Cuando usted se sienta frustrado o se sienta insuficiente, porque hoy en día hay padres que se sienten insuficientes, hermanos. Hay padres que dicen: pues es que me siento tan pequeño. Hay padres que yo he visto que son maltratados por sus esposas, hermanos, cuando eso no es el diseño de Dios. Y la imagen paterna, hermanos, se va menospreciando cuando el corazón de Dios quiere nacer en cada padre. Dios nunca los va a rechazar. Y cada disciplina que aún así recibamos de parte de Dios viene con propósitos para acercarnos más a Él. Hay momentos, hermanos, en que los padres que están aquí presentes no tienen fuerzas. Y lo vuelvo a repetir. Voltea a ver a los padres aquí. Son pocos. Mírenlos. Yo de aquí los veo, hermanos. Y ¿sabe que he visto algo, hermanos? Cada domingo que los veo aquí juntos, a veces he visto a hermanos de aquí muy cansados. Muy cansados. Físicamente cansados. Pero con un corazón dispuesto a servir a Dios y amar a sus familias. Dios, hermanos, va con ustedes a donde ustedes vayan, hermanos. Él vela por ustedes. Y si se han sentido alguna vez menospreciados, hermanos, en alguna área de su vida, estoy hablándole a los varones, acuda al Señor y vaya a Dios y entregue todas sus cargas a Él. Porque dice el Salmo 27:10, lo leímos al comienzo: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y esta es una promesa poderosa, porque quizás alguien aquí ha sufrido abandono, rechazo, y quizás creció alguien de aquí sintiéndose rechazado porque tuvieron un padre que no los amó terrenalmente. Pero Dios no nos rechaza, hermanos. Él nos ama y Él nos llama hijos. Estamos viviendo en tiempos difíciles, donde nuestros hijos están enfrentando desafíos, hermanos, que generaciones anteriores, hermanos, no conocíamos esos desafíos. Simplemente las redes sociales, hermanos. Las redes sociales ahorita están formando el carácter en muchos jóvenes, en muchos niños. La tecnología está ocupando el lugar, la red social y la tecnología, el lugar de un padre. Malamente hablando, hermanos. Y los valores bíblicos, hermanos, están siendo atacados constantemente. Por eso hoy más que nunca necesitamos padres y madres que oren como Job, que intercedan como Job, hermanos, que corrijan con amor, con firmeza, y que amen y esperen, hermanos, como el padre del hijo pródigo. Pero sobre todo que reflejemos el corazón de nuestro Padre Celestial. La iglesia también necesita hombres, hermanos, que modelen, reflejen a Cristo en los hogares, hermanos. Padres que están aquí presentes, sus hijos no necesitan un padre perfecto, necesitan un padre que ame a Dios. Porque un padre que ame a Dios va a saber amar, corregir y suplir y guiar a sus hijos. Un padre que se equivoque tal vez, pero que aprenda a pedir perdón. Un padre que enseñe. Un padre, hermanos, que persevere. Y a todos los que están aquí hoy, hermanos, tengan o no tengan a su papá con vida, Dios nos vuelve a recordar que tenemos un Padre celestial. Cuando nosotros le damos el valor a nuestro Padre terrenal, hermanos, lo honramos, Dios honra nuestra vida.
Y tenemos que entender algo muy claro, tenemos un Padre de misericordia. Yo en lo personal, hermanos, yo crecí sin una figura paterna porque mi padre falleció cuando yo tenía 5 años. Pero mi madre me presentó a un Padre que siempre está presente, que nunca falla, que puedo acudir a Él aun cuando me sienta totalmente fracturada, quebrada, defraudada, traicionada. Y ese es mi Padre Celestial. Mi madre me presentó un Padre que, aunque terrenalmente hablando yo no tenga la economía, puedo acudir a Él, y en su grande amor y misericordia Él me da trabajo o Él me suple una necesidad emergente. Y es el Padre Celestial. Y es por eso que Jesús enseñó la oración modelo. ¿Sabe cómo comienza la oración modelo? ¿Cómo comienza? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cuántos de aquí nos sentimos agradecidos de poder decir Padre nuestro? Porque mucha gente erróneamente cree que todos somos hijos de Dios. No, hermanos. San Juan 1:12 lo deja muy claro. A los que, ¿qué dice, hermanos? A los que reciban a Cristo en su corazón, les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Solamente aquel que tenga a Jesús en su corazón es hijo de Dios. Y solamente un hijo de Dios puede decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, con total veracidad. Porque un padre, cuando acudimos a Él, nunca nos cierra las puertas. Voy a hacer, antes de terminar, una pregunta a los padres terrenales. Cuando su hijo viene y le pide un vaso con agua, ¿usted lo rechaza? Hermano, cuando su hijo viene y le dice a papá, o a papá, no sé cómo le digan, y se me abrieron mis tenis. No, pues síguele así hasta que andes descalzo, hijo. ¿Verdad que no? Usted ve la manera para suplir esa necesidad. Cuando ahorita estoy viendo aquí, ¿verdad, mi hermano? Cuando sus hijos se sienten inquietos, ¿qué hace mi hermano? Los carga. Trata la manera de consolarlos, de estar con ellos. Un padre, hermanos, siempre provee. Nuestro Padre Celestial nunca nos va a rechazar. Cualquiera que sea nuestra necesidad, hermanos, tenemos la libertad de acudir a Él, perdón. Hay una verdad central, hermanos, que puede cambiar nuestra vida. Y es que nuestro Padre Celestial nunca nos falla. Y a lo mejor se escuche muy trillado, a lo mejor se escuche muy mencionado, pero Dios no falla, hermanos. Nosotros fallamos, pero Él no.